Yo muchas veces he hablado en esta congregación de que nosotros tenemos la mala maña de que no nos exponemos, de que no hablamos de nuestros problemas, sino que solamente nos quedamos con lo bonito, con qué maravilloso es. No, no, yo la estoy pasando súper bien, en victoria siempre. Y no es así, no siempre estamos así. Y hoy yo quiero dar el ejemplo, si voy a criticar algo, y quiero empezar hablando de mi matrimonio. Yo creo que soy bastante constante en decir que tengo una esposa maravillosa y de hecho estoy seguro de que la tengo. Durante el año y medio, poco más de año y medio que llevamos casados, yo he tenido demasiadas cosas que agradecerle a mi esposa. Yo he tenido para agradecerle que es una mujer trabajadora, que nunca ha dejado de esforzarse por amarme, que nunca ha dejado de preocuparse por mí, de las necesidades que tengo, necesidades emocionales, necesidades afectivas, necesidades de salud, lo que sea. Ella siempre está pendiente y me da más de lo que yo espero incluso. Nunca me ha faltado nada con ella. Y más allá de lo económico, porque el matrimonio es mucho más allá de eso. Es una mujer inteligente, es sabia, es valiente, tiene una fortaleza que a veces no sé de dónde la saca. Pero a veces, por no decir constantemente, se me olvida que ella es un ser humano y se me olvida que ella no es perfecta, igual que yo. Y creo yo que igual que cualquiera aquí, que tampoco es perfecto. Entonces, en ese tiempo, o mejor dicho, una que otra vez, a mí se me olvida lo que agradecer. A mí se me olvida que hay un montón de cosas maravillosas de ella, que ella me ha dado un montón de cosas de las que me siento sumamente agradecido, pero yo me empiezo a enfocar solamente en las cosas que no está cumpliendo o las cosas que a mí no me gustan. Como ya he dicho, no es una mujer perfecta, así que hay veces en que no se cumplen acuerdos. Yo tampoco los cumplo, honestamente, a veces. Pero cuando no ocurre, yo me molesto. Cuando ella no lo hace, yo me molesto. Digo, pero ¿por qué no estás cumpliendo? Yo ahorita sí lo estoy haciendo. Y me frustro, y me frustro. Y mientras más me frustro, le empiezo a exigir, le empiezo a reclamar. Y le empiezo a pedir cosas en las que para mí se vuelven verdaderamente lo importante, en vez de fijarme en lo que debería ser agradecido. Entonces, en las últimas semanas, nosotros constantemente vamos a consejería matrimonial y me dijeron algo con lo que yo no estaba de acuerdo, que era, tú estás fallando como esposo en que no estás siendo suficientemente agradecido. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Yo sí sentía que estaba siendo agradecido, solo que además de ser agradecido, sentía que tenía cosas que reclamar. Y eso me parecía justo. Entonces, hoy que me dijeron para predicar, yo me puse a revisar las anotaciones de ideas que tenía de prédicas y empecé a revisar una de ellas. Y en una de esas prédicas yo mismo hablaba que tenemos que empezar a ser más agradecidos. Y yo mismo escribí, una persona que pide mucho es una persona que probablemente no se siente agradecida y cree que le deben más. Entonces, yo me di cuenta por eso. Dios me hizo darme cuenta con lo que yo mismo escribí hace, no sé, 2, 3 meses, que yo estaba fallando. Y cuando me di cuenta de que estaba fallando, no solamente lo sentí como una cachetada de parte de Dios, sino que empecé a preguntarme, Señor, yo estoy haciendo lo mismo contigo. Yo estoy haciendo lo mismo contigo, de que me preocupo más en reclamarte que en agradecer todo lo que me has dado. Entonces me puse a pensar, a mí Dios me ha dado demasiado. O sea, me sacó de una vida horrible que tenía, me sacó de una autoestima por el piso, me sacó de un lugar horrible llamado Guatire. Nunca vayan a Guatire. Me hizo libre de ansiedades. Me sanó de cosas que yo ni siquiera sabía que tenía. Me hizo más paciente, me hizo más humilde, me hizo más inteligente, me hizo más disciplinado, más esforzado y un montón de cosas más. Me prosperó económicamente. Pero en estos últimos meses
yo he tenido dificultades con las que me he sentido muy frustrado y digo, Señor, ¿hasta cuándo? Y hoy me di cuenta de que yo no estaba siendo agradecido con todo lo que Dios nos ha dado y que yo no estaba cumpliendo una de las cosas más básicas que Dios nos pide en la Biblia, que es el agradecimiento. Porque lo dice, perdón, porque la Biblia dice que nosotros nos merecemos una sola cosa, que es la muerte. Exacto. Yo lo único que me merezco es la muerte, porque yo no he cumplido nunca correctamente ni nada de las leyes que nos ha dado Dios, de los mandamientos que nos ha dado Dios. Jamás, nunca he cumplido todas. Y con que falles en una sola, ya para Dios fallaste en todas y mereces la muerte. Y con todo y eso, Dios me dio la oportunidad de ser salvo. De que si yo decidía seguirlo a Él me iba a dar muchísimo más de lo que imaginaba. Y ahí yo me di cuenta de que muchísimo más de lo que yo me imaginaba era la vida eterna. Y yo no estaba agradeciendo eso. Porque estaba demasiado enfocado en lo que necesito, en lo que quiero. Me olvidé de que Dios estaba haciendo algo conmigo y me dijo, no te lo voy a dar hasta que aprendas la lección. Y yo andaba como un niño malcriado diciendo, no, ya yo aprendí la lección, Señor, dámelo, 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 dámelo. Reclamo que me des lo que tú me prometiste en la Biblia. Pero el Señor nos ha hablado un montón de veces en la Biblia sobre el agradecimiento. Por ejemplo, en Lucas 17, 15 al 16 dice, hablando de uno de los hombres que Jesús hizo un milagro, cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Este hombre era un samaritano, ni siquiera era hebreo, ni siquiera era judío, y fue agradecido. Fue el único agradecido, de hecho, de todos los que Jesús sanó en ese momento. Y yo, como hijo de Dios, no estoy cumpliendo con una de las cosas más básicas que me pide el Señor, que es la humildad y el agradecimiento. Porque lo dice Romanos 6:23. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Entonces, nosotros empezamos a reclamarle a Dios como si Él nos debiera algo. Empezamos a decir, Señor, yo reclamo esta promesa que tú me diste en la Biblia. Yo reclamo esta promesa que dice en tal versículo, reclamo salud, reclamo. Está bien, pero ¿cuándo empezamos a agradecer? ¿Cuándo dejamos de lado el hecho de que tenemos necesidades para concentrarnos en que Dios nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros esperábamos? Cuando empezamos a recordar de que lo más importante ya Dios nos lo dio, que es la salvación, pero nosotros estamos demasiado preocupados por lo menos importante, que es lo de este mundo, en vez de fijarnos en la salvación. Y así como yo no le estaba agradeciendo a mi esposa, tampoco estaba siendo agradecido con Dios, porque me estaba fijando en dos, tres dificultades quizás, y no viendo las 300, 400, 500 bendiciones que recibía de parte de Dios. Y respecto a la humildad, el Señor también nos dice en su palabra, Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Y también dice en Proverbios 15:33, el temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Y con la soberbia que yo estaba viviendo al reclamarle a Dios, yo no estaba honrándolo, yo no estaba siendo humilde. Y sin darme cuenta, mi mismo deseo de pedirle a Dios no estaba más que alejándome de Él. Yo reclamando, pidiendo y convirtiéndome en pura soberbia
Y la Biblia dice, como acabo de leer, que Dios a los soberbios los mira de lejos. En cambio, el humilde lo quiere cerca. ¿Qué es lo último que le han reclamado a Dios? Porque además, nosotros podemos reclamar, o mejor dicho, quizás reclamamos, pero es la voluntad del Señor. Eso que tanto nos está mortificando en un momento determinado es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso que tanto nos empeñamos en decir, Señor, yo reclamo salud para tal persona. ¿Y si Dios quiere que esa persona muera? Allí estuvo Cristín Di Clario, que le dijo al Señor, queremos sanidad para Julio Melgar y no te aceptamos un no como respuesta. Y Julio murió. Y esta actitud se convierte en algo demasiado común en nuestras vidas. En vez de convertirnos en hijos agradecidos que dicen, gracias Señor por todo lo que me das, me gustaría tener esto, pero si no me lo das, igual voy a sentirme agradecido, porque yo sé que tú sabes que es lo mejor para mí. Pero la ansiedad, la inseguridad, el miedo, hace que nuestra actitud sea, Señor, yo quiero esto, lo reclamo y no voy a dejar de orar hasta que me lo des. Hermano, ¿y si nunca te lo da? ¿Y si no es la voluntad del Señor dártelo? ¿Qué tal si mejor oramos para decir, Señor, muéstrame tu voluntad para saber qué es lo que quieres que realmente te pida? Muéstrame, Señor, tu voluntad para saber hacia dónde dirijo mis oraciones. Como también nos dice la Biblia, porque ahí también está la humildad. Entonces, el mismo Jesús tuvo esta actitud. Jesús, el Hijo de Dios, parte de la Trinidad Divina, tuvo esta misma actitud de humildad. En Mateo 26:39, en que Jesús caminó, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El mismo Jesús, que sabía cuál era la voluntad del Padre, sintió miedo, sintió ansiedad y le dijo, Señor, si yo puedo dejar de pasar por esto, por favor, permítemelo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si Jesús hubiese tenido la actitud que yo estaba teniendo, le decía, Señor, yo reclamo la promesa que tú me diste de la vida eterna. No, yo tengo un propósito contigo y ese propósito va a ser de bendición para otras personas. Y te voy a glorificar con eso, Jesús, pero tienes que pasar por esto. Así como yo también tenía que pasar por todo esto que he pasado para darme cuenta que mi propia soberbia, que mi falta de humildad me estaba alejando de Dios. Y esto tiene consecuencias. La humildad y la soberbia hace que ya no queremos orar, porque nos sentimos como un hijo molesto con su padre porque no le está dando lo que quiere. La soberbia hace que veamos a Dios como alguien que no nos escucha, cuando jamás Dios ha dejado de escucharnos. Pero no por eso tiene que cumplir todo lo que queremos. Así que muchas veces nos quedamos con el Dios médico porque queremos que Dios nos sane, nos quedamos con el Dios banquero porque queremos que Dios nos prospere económicamente, nos quedamos con el Dios asesor familiar porque queremos que el Señor mejore nuestra familia que está pasando por el mal momento, y nos olvidamos de que lo principal que le interesa a Dios es ser el Dios que salva. ¿Estamos buscando al Dios que salva o estamos buscando al Dios médico? ¿Estamos buscando al Dios que salva o estamos buscando al Dios prestamista? ¿O estamos buscando al Señor, vas a ver que yo voy a orar 14 horas al día para que tú me bendigas? A veces Dios puede bendecir con una oración de 5 minutos, pero una oración de 5 minutos de humildad, de entrega al Señor, de intimidad, de decir, Señor, que sea tu voluntad y no la mía la que se cumpla. Yo me siento ansioso, me siento triste, me siento cansado, me siento frustrado. No me gusta esta situación, sabes que no. Si puedes, Señor, permite que pase rápido.
pero aún así nunca voy a dejar de darte las gracias por todo lo que me has dado. Porque incluso si hoy mismo yo muriera, yo tendría la mayor bendición de todas que pude haber recibido, que nadie más me la pudo haber dado, que es la salvación para pasar una eternidad contigo. Y sabiendo que yo tengo asegurada la eternidad contigo gracias a Cristo, yo me estoy mortificando por tonterías. Que la ansiedad, que la frustración, que la necesidad no me permiten que vea que son tonterías en el momento. Y muchas veces el enemigo toma esas oportunidades para que creamos que algo pequeño se convierte en algo grande y nos olvidamos que el Señor es muchísimo más grande que nuestros problemas. Sin embargo, el Señor que salva, ese es el que es más grande que nuestros problemas, no el Señor médico. Y si empezamos a hablarle más a la gente del Dios que salva en vez del Dios que cura, porque quizás Dios no necesariamente quiere que una persona se cure, hermanos. De hecho, muchas veces Dios puede tener la intención de no curarte porque quiere hacer algo en ti. Y yo estoy viviendo eso y se los puedo contar brevemente. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad desde hace 12 años, creo. Se llama reflujo gastroesofágico, que es básicamente que el ácido de mi estómago me sube hasta la boca. Pero no una ni dos veces a la semana, sino entre 80 y 100 veces al día. En serio, literalmente entre 80 y 100 veces al día. Y eso se convirtió en una enfermedad crónica en la que he ido con un montón de médicos y todos me han dicho, no sé qué tienes y no sé cómo resolverlo. Así que cada vez que el pastor nos llamaba, pasen aquí a reclamar su milagro, pasen aquí para que Dios haga algo por ustedes. Yo pasaba pidiéndole al Señor, por favor, Padre, cúrame de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque yo quería que se sanara mi voz, que lleva años enferma, para poder cantarle a Dios. O al menos esa era mi excusa. Y no pasaba. Y nada. 3 días de ayuno hicimos, no me sané. Decenas de oraciones pidiéndole al Señor que me sane y no me he sanado todavía. Y un día, en esa fila, en donde generalmente me siento para grabar, yo estaba viendo un servicio aquí y yo estaba viendo cómo cantaban. Y en ese momento no me gustaba cómo estaba sonando. Y luego empezó a cantar otra persona que estaba sonando mejor. Y en mi mente yo estaba pensando, wow, yo quisiera estar ahí. Yo quisiera estar cantando y sonando así de bien. Y ahí sentí clarísimo como Dios me dijo, casi como si me lo estuviese susurrando al oído, por eso yo no te he sanado. Porque tú no quieres cantar para mi gloria, tú quieres cantar para tu gloria. Yo sigo enfermo porque a mí me da la gana. Yo sigo enfermo por mi propio orgullo, por mi propia soberbia de querer hacer algo, no para honrar al Señor, sino para honrarme a mí, para pensar, wow, qué bueno soy en esto. En vez de decir, ojalá de verdad haya gente que se esté acercando a Dios cuando yo me acerco a ellos a cantar. Y eso puede pasar en cualquier aspecto de nuestras vidas, no solamente en la salud, puede ser en lo económico, puede ser en nuestras familias, en lo que sea. Entonces, a lo que quiero llamar hoy a todos hermanos es, ¿y si nos acercamos más al Señor con humildad? ¿Y si nos acercamos más a Dios con las ganas de arrodillarnos y decirle, Padre, gracias por todo lo que me has dado? Gracias porque has sido tan bueno conmigo. Gracias porque en medio de las dificultades no me falta comida, porque en medio de la dificultad estoy vivo, porque en medio de la dificultad tengo la fuerza para pararme, para hablar, tengo la voz para decirte que eres maravilloso y que recibo de ti muchísimo más de lo que merezco. No de lo que quiero, no de lo que espero, de lo que merezco. Y que incluso si tú no me dieras, Señor, eso que yo te estoy pidiendo, yo te voy a seguir alabando. Y quiero dejar la actitud de reclamar, Señor, para convertirlo en una actitud de humildad. Porque yo no tengo nada a ti que reclamarte, porque tú no me debes nada. Yo soy el que te lo debe todo. Así que, hermanos, me gustaría hacer una oración antes de terminar, para continuar con lo que quiero predicar en esto, que es la humildad.
y agradecerle a un Señor que no nos debe nada, sino que nosotros se lo debemos todo. Gracias, Padre. Gracias por esta hermosísima oportunidad de predicar lo que tú me permitiste vivir. Gracias, Señor, porque me permitiste convertir meses de amargura en bendición para los demás. Gracias, Padre, porque permitiste que mi propia soberbia, que mi propia falta de amor hacia mi esposa se convirtiera en una bendición en mi vida y en una bendición para ella. Gracias, Señor, porque solo tú transformas las vidas para convertir la soberbia en humildad, para convertir la falta de agradecimiento en agradecimiento, Señor. Solo tú haces que podamos ver todas las bendiciones que recibimos de ti que no merecemos. Solo tú, Señor, nos salvas. Y solo con salvarnos, Señor, incluso si decidieras que nuestras vidas terminaran hoy mismo, no podríamos ser más bendecidos. No podríamos estar más agradecidos por una bendición que no vamos a recibir de nadie más. De nadie. Solo nos la das tú. Y eres tan bueno que nos das algo que ni siquiera merecemos, Señor. Gracias, y permítenos, por favor, a cada uno de nosotros acercarnos a ti con ojos de humildad y dejar de lado la actitud de reclamo para convertirlo en actitud de agradecimiento y decirte gracias, Señor, porque hoy me desperté. Gracias porque tengo salud. Gracias porque me has dado más de lo que merezco. Gracias porque tengo una familia que me ama. Y si no me ama, Señor, gracias porque me das la oportunidad de ser una persona más parecida a ti para que empiecen a amarme y yo amarlos a ellos. Gracias porque me das vecinos, que si no me gustan mis vecinos, gracias, Señor, porque se convierte en una oportunidad para predicarles de ti y convertirlos en personas cercanas a ti como tú lo hiciste conmigo, Señor. Así como tú me sacaste de una actitud horrible y de un lugar horrible, Señor, yo quiero ser agradecido y hacerlo con ellos también. Gracias, Señor, porque solo tú puedes convertir la maldición en bendición. Y la maldición que era mi vida, la maldición que eran nuestras vidas, Señor, la convertiste en bendición. Y lo seguirás haciendo, Señor, sin nosotros merecerlo. Y cada vez que lo recordamos, y cada vez que pensamos que moriste por nosotros, cuando nosotros no merecíamos nada, sino la muerte, no podemos hacer más que, además de agradecerte, darte todo, darte nuestras vidas, nuestra voz, nuestros oídos, nuestro esfuerzo, nuestra energía para levantarnos todos los días y dedicarte esta vida a ti. Que nuestro deseo de buscarte sea de verdad buscar no a nuestro proveedor, no a quien nos da, sino a quien nos dio antes de que siquiera nosotros existiéramos. No el que solamente nos da el alimento, sino el que nos alimenta espiritualmente para que podamos levantarnos todos los días. El que cumple sus promesas sin necesidad de que las reclamemos. El que cumple sus promesas, Señor, eres tú. Y nada va a cambiar eso. Y nada va a quitar que seas ese Dios fiel. Y nada va a quitarlo, Señor, ni nuestra ansiedad, ni nuestro miedo, ni nuestro orgullo, ni nuestra soberbia, sino que más bien, a pesar de todo eso, tú te glorificas, nos tratas con amor y nos dices, hijo, así es como quiero que seas. Y como te amo tanto, te voy a seguir procesando y todo esto que me pides, no te lo voy a dar para que puedas verlo con ojos distintos y entiendas que más bien es una bendición para ti en este momento no recibirlo. Gracias, Señor. Gracias y un aplauso enorme para nuestro Padre.